buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Programa Universitario de Bioética, les deseamos a cada una y uno de ustedes un feliz año lleno de salud y de trabajo. El día de hoy continuamos con la Cátedra Extraordinaria de Bioética que organiza este programa junto con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y el día de hoy tendremos el tema de ética ambiental. La exposición correrá a cargo del maestro Jorge Isa González, quien es profesor titular del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Sus líneas de investigación son filosofía ambiental, filosofía de la cultura y filosofía moderna y contemporánea, siendo sus especialidades ética ambiental, estética y Nietzsche. Agradecemos al maestro Jorge Isa su participación en la sesión del día de hoy y sean bienvenidos a esta charla de este 2021. Pues muy buenas tardes. Comienzo agradeciendo, como es debido, esta invitación del Programa Universitario de Bioética para volver sobre un tema del que me he ocupado con distintos grados de intensidad en varios momentos de mi trayectoria y sobre el cual pues llegué a hacer algunas publicaciones en unos años atrás. Estoy asumiendo que la exposición de hoy no la hago, digamos, ante un conjunto de especialistas en el tema, aunque no descarto que pueda haber alguno, pero asumo que no lo son quienes conforman mi audiencia, porque si lo fueran, correría yo el riesgo de aburrirlos con un nuevo recuento de cosas que son, para los especialistas, digo, bastante sabidas acerca de los antecedentes, digamos, y la historia de la ética ambiental. Mi esperanza es que haciendo un poco de historia, no solamente de la ética ambiental, sino del ambientalismo, que es algo más amplio, sea posible captar las motivaciones, en primer término, para el surgimiento y el desarrollo de la ética ambiental, y al mismo tiempo podamos sentar un contexto adecuado para, digamos, trazar una suerte de mapa que nos permita orientarnos en este terreno, el de la ética ambiental, y quizá un terreno más amplio, el de la filosofía ambiental, que se ha vuelto complejo a pesar de su juventud, a pesar de que se trata de una vertiente, una rama de la filosofía de nacimiento más bien reciente y de historia corta. En fin, el nombre de la disciplina a la que nos queremos referir nos remite de manera inmediata al medio ambiente, y todos, independientemente del grado, digamos, de conocimiento que tengamos, de los desarrollos teóricos que se hayan hecho en esta área, todos somos ya en alguna medida conocedores de que existe una problemática ambiental que afecta a las distintas localidades, los países y en realidad a la humanidad entera como pobladora del planeta Tierra. Así que no es además comenzar hablando, echando, digamos, una primera ojeada a los problemas ambientales. Cuando uno menciona esta locución, problema ambiental,
Entonces, es fácil que se desencadene a continuación una suerte de letanía, una enumeración que puede ser muy extensa de problemas de los que nos dan noticia la televisión, los periódicos, internet, el contacto ya entre los seres humanos todos los días. Y si hablamos de deforestación, contaminación del agua, polución de costas y mares, sobreexplotación de mantos acuíferos, erosión de suelos, desertificación, pérdida de la diversidad biológica, destrucción de la capa de ozono, calentamiento global, sobrepoblación humana, y aquí hay que poner puntos suspensivos. En efecto, esta tiende a ser, siempre que se habla de problemas ambientales, una auténtica letanía que una vez puesta sobre la mesa suele dejarnos un poco desarmados, desconcertados, porque no captamos cuál puede ser la idea jerarquizadora que nos ayude a organizar la enorme cantidad de problemas de distinta monta, de distinta naturaleza, de distinta localización, de distintas consecuencias, de distinto alcance. Es curioso que se habla mucho de los problemas ambientales desde distintos puntos de vista, pero se teoriza muy poco acerca de qué es un problema ambiental. Y efectivamente sería necesario encontrar algún elemento que permita jerarquizar y quizá después derivar y ubicar la totalidad de los problemas bajo el paraguas de uno o algunos de ellos que nos ayuden a organizar esta enorme complejidad. Y mientras no tengamos una organización adecuada de esos problemas, pues las acciones de control, las acciones de mitigación tenderán también a diluirse. El esfuerzo será difícil de coordinar, por más que hubiera muchos voluntarios, como ocurre efectivamente que los hay en nuestro país y en el mundo. Así que conviene quizá mencionar aquí que un eje que se ha propuesto para abarcar y comprender los problemas ambientales ha sido el concepto de energía. Según un biólogo, Nathan Lewis, les doy un dato, no los voy a abrumar con datos porque sobre estos asuntos es fácil hacer algo como esto, pero voy a mencionar aquí que según Nathan Lewis, en un estudio que hizo hace unos pocos años, el consumo de energía que el mundo entero, todos los seres humanos realizamos cada segundo, era en el año 2000, hace 20 años, de 13 terajoules, haciendo una proyección a partir de los datos de aquel momento a 50 años adelante, suponiendo, digamos, que las tendencias en general de consumo de recursos naturales se mantienen igual y los estilos de vida, hacia el año 2050 el consumo ascendería a 26 terajoules, según esta proyección. Eso significa, ubicándonos en 2050, unas 560 partes por millón de dióxido de carbono, que vienen a ser más o menos el doble de las que existían cuando se inició la era industrial. Fijemos una fecha aproximada, 1750. En alrededor de 300 años, cada segundo estaremos lanzando a la atmósfera, los seres humanos, aproximadamente el doble
el doble de gases y en particular de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que traería en 2050 aproximadamente respecto de la temperatura actual un incremento de 4 grados centígrados. Esto viene a ser 4 grados centígrados de incremento de la temperatura de la Tierra, vendría a ser, si es que ocurre, más del doble de lo que el panel de expertos de las Naciones Unidas, el famoso grupo de expertos conformado internacionalmente y auspiciado por las Naciones Unidas para estudiar específicamente el cambio climático, que es uno de los desafíos más grandes que en términos ambientales enfrenta la humanidad en nuestros días. En fin, estos 4 grados vendrían a ser más del doble de lo que el panel de expertos de Naciones Unidas ha fijado como un límite manejable. En el protocolo de Kioto y después en el acuerdo de París, que son dos de los grandes acuerdos importantes para atender la emergencia del cambio climático, se ha hablado de que no deberíamos permitir que de aquí entonces a 2050, digamos, la Tierra incremente su temperatura más allá de 1,5 grados, quizá 2 grados, si queremos evitar catástrofes mayores de las que ya vivimos cada año en el planeta. En fin, otro índice aglutinador, dejando de momento al lado la energía, puede ser la huella ecológica, un concepto, un parámetro que con objeto, digamos, de operacionalizar medidas y de mejorar nuestra posibilidad de evaluar los costos, digamos, del desarrollo, un concepto que hace unos 25 años apareció en el ámbito de la ecología y que según el World Wide Fund, Foundation, según la fundación WWF, que es famosa y que se ocupa de cuidar la vida silvestre, en fin, en 2012, cada habitante del planeta, dice esta organización, requería alrededor de 2.7 hectáreas de la tierra para mantener su estilo de vida. Sí. Ok, muchas gracias. Trataré de mantenerme de frente, aunque, bueno, estoy siguiendo un guión que escribí. No sé si así se capta bien mi voz. Perfecto, hablaba de la huella ecológica, decía que ya en 2012, hace unos 8 años, cada habitante del planeta requería 2.7 hectáreas para mantener, digamos, el estilo de vida que llevamos, el que lleva cada ciudadano en cada país. Pero la Tierra solo nos proporciona 1.8 hectáreas. Es decir, necesitamos un planeta más grande, cosa que no podemos tener. Un planeta más o menos un 50% más grande del que tenemos, que nos provea de los bienes y los servicios que le extraemos para mantener, insisto, nuestro estilo de vida actual. La otra posibilidad, ya que no podemos acrecer el tamaño del planeta y los recursos que nos ofrece, la otra posibilidad es que modifiquemos nuestro estilo de vida, ¿verdad? En fin, en México, hacia 2014, solo para darnos una idea, la tasa por habitante era de 3.7 hectáreas, que se puede comparar con 1.9 hectáreas que requeríamos, digamos, hace 60 años, en 1961. Bueno, entonces,
Está claro, no seguiré, digamos, dando datos de este tipo. Solo está claro que nuestros problemas ambientales son complejos, son serios, son graves, y que conviene organizarlos y, y jerarquizarlos para mejor coordinar las actividades pues de mitigación o de combate al deterioro de la naturaleza. Ahora bien, cada vez es menos polémico el carácter antropogénico de estos problemas. Quiero decir, cada vez hay menos discusión en los distintos foros y en el mundo en general acerca de que los problemas ambientales en su mayoría son originados por la actividad de los seres humanos en el planeta. Hay un acuerdo generalizado entre especialistas a este respecto, aunque sobreviven, desde luego, algunos escépticos respecto de algunos problemas en particular. Hay cierto escepticismo y a veces ese escepticismo no es sincero, digamos, sino es en realidad una fachada pública que presentan los voceros, por ejemplo, de algunas compañías que tienen intereses muy poderosos, digamos, por dar un ejemplo, en seguir lanzando gases de efecto invernadero a la atmósfera. En otras ocasiones no son compañías las que tienen estos intereses, sino son gobiernos, por ejemplo. En fin, el cambio climático nos sirve para ejemplificar esto que digo, este consenso amplio respecto del cual solo quedan algunos escépticos sinceros y otro puñado de voceros interesados de intereses difíciles de confesar. Mario Molina, recientemente fallecido, el químico mexicano que obtuvo el premio Nobel y que se dedicó, bueno, por su estudio de la capa de ozono en los 80s, y que se dedicó a diseñar políticas de mitigación de los efectos del cambio climático. Escribió un libro junto con José Saruján, también rector, biólogo y rector de la UNAM en algún momento no lejano, y Julia Carabias, una bióloga también egresada de la UNAM, que dirigió la Secretaría de Ambiente en México durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. En este libro, escrito hacia 2009 y después actualizado en 2016, calculaban, revisando una cantidad enorme de publicaciones, de revistas especializadas, de congresos, de foros, de medios de publicación de opiniones y estudios de los científicos respecto del cambio climático, consignaban Molina, Saruján y Carabias que alrededor del 97% de los científicos considerados se adherían a este punto de vista, a la tesis, pues, de que los problemas, en particular el cambio climático y en general los problemas ambientales que enfrentamos hoy por hoy, tienen un carácter antropogénico, son originados por los seres humanos. Desde luego que hay causas naturales, para seguir con nuestro ejemplo del cambio climático, hay causas naturales de los cambios en el clima, yo qué sé, la inclinación del eje de la Tierra, la actividad volcánica, hay aerosoles naturales en la atmósfera que son levantados por el viento,
cuando ejerce su acción sobre las arenas de los desiertos, por ejemplo. Todo esto incide y provoca cambios en el clima, pero los modelos cada vez más precisos que se hacen para estudiar el cambio climático le dan preponderancia, sin duda alguna, a los cambios causados por seres humanos. Hablando de los gases que impiden el enfriamiento de la Tierra, pues la primera fuente es la generación de electricidad que todos los humanos apreciamos, pero que procede de fuentes no muy limpias en la mayoría de los países del planeta. La generación de electricidad es la primera fuente, pues, de dióxido de carbono, que es, desde luego que hay otros gases, pero el dióxido de carbono es realmente el que regula la temperatura de la Tierra. La segunda fuente es el transporte, y lo mismo la generación de electricidad que el transporte tienen su razón de ser en las necesidades humanas. La tercera fuente de contaminación de CO2 es la producción de la industria cementera a nivel mundial. Y hay todavía una cuarta fuente que es la desertificación, la destrucción de los bosques que atrapan, que atraparían, digamos, dióxido de carbono, pero que están desapareciendo a gran velocidad. No voy a seguir con la enumeración, solo quería ejemplificar que efectivamente podemos hablar de que nuestros problemas ambientales tienen principalmente un carácter antropogénico, son provocados por los seres humanos mismos. Ahora bien, conviene aquí distinguir, porque los problemas ambientales de los que he estado hablando hasta ahora no son los problemas de la filosofía ambiental o los problemas de la ética ambiental, que es, digamos, el tema que aquí nos congrega. Más bien, deberíamos decir que los problemas ambientales, que muchas veces son de carácter específicamente técnico, suelen tener, sobre todo cuando se vuelven más graves y más complejos, una dimensión ética. Y es esa dimensión ética la que a la filosofía ambiental y en particular a la ética ambiental le interesa identificar, tematizar y problematizar, y si es posible, proporcionar desde luego soluciones viables. Esa dimensión ética de los problemas ambientales emerge por lo general cuando reparamos en la responsabilidad humana en la existencia y en la generación de tales problemas. Por ejemplo, cuando se busca, por decir algo que a cualquiera se le podría ocurrir, cuando se busca, digamos, el culpable de esos problemas. Incluso si hablamos en términos menos pueriles, digamos, cuando pensamos en que puede haber un culpable, digamos, ideológico, algo así como una mentalidad o una matriz, un tapiz quizá de ideas que hacen posible el surgimiento de actitudes lesivas para la integridad y el equilibrio de la naturaleza. Y cuando se busca ese culpable ideológico, a veces se señala a la tradición judeocristiana. Con frecuencia hay que
acudir, digamos, para entender esto, a la Biblia, al Génesis, al primer libro del Antiguo Testamento, donde Elohim o Yahvé, según el capítulo del Génesis al que nos refiramos, deja en manos del ser humano su creación, y deja bajo la responsabilidad del ser humano la vida en el planeta. Otras veces no es a la tradición judeocristiana a la que se responsabiliza, sino a la metafísica griega. Yo qué sé, podemos pensar en esa distinción de un filósofo griego tan importante como Platón, esa distinción entre dos órdenes ontológicos, y su desdén por el orden del mundo empírico, el mundo del cambio, el mundo de lo finito, el mundo de la percepción incierta. En fin, es en este mundo donde estamos padeciendo los problemas ambientales, y es a este mundo precisamente el que Platón, según cierta lectura de su filosofía, podría haber mirado con desdén. La tradición judeocristiana, la metafísica griega, a veces se ha culpado a la modernidad misma, entendida desde luego como digamos, como paradigma de visión del mundo, ¿no? La secularización que se opera en la entrada, digamos, de la modernidad en la historia de Occidente. La secularización implica despojar al mundo de su dimensión normativa, podríamos decirlo así, y ver a la naturaleza como si no tuviera un sentido detrás de ella misma. En el siglo XVII, Descartes, pero en general, no solo gracias a Descartes, se impone una visión mecanicista del mundo físico. Y este mecanicismo, digamos, hace que contraste la sustancia espacial, como la llamaba Descartes, con la sustancia pensante o la sustancia espiritual, que es justo la que se desprende, digamos, del mundo natural a través del proceso de secularización. Entonces, también podría ser la modernidad la matriz de ideas responsable del trato que a partir de entonces le hemos dispensado al mundo natural. Otro candidato, sobre todo en los últimos tiempos, a fungir como responsable ha sido el patriarcado, desde el punto de vista del feminismo. El patriarcado, ya habrá ocasión de referirnos un poco más adelante a esto nuevamente. Y desde luego, el candidato siempre más popular para explicar el concepto en que los seres humanos tenemos a la naturaleza, concepto de acuerdo con el cual podemos permitirnos verla como una reserva de recursos para satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos, y nada más que como eso. Pues el candidato más popular suele ser el capitalismo, y en particular la ideología del mercado, la ideología, digamos, productivista. Pues bien, reparamos además en la responsabilidad humana sobre la problemática ambiental cuando advertimos
que en la historia de Occidente, digamos, comparando la antigüedad griega, 25 siglos atrás, con el momento actual, se ha producido una inversión de la relación hombre-naturaleza. Quizá debería decir de la relación sociedad-naturaleza, mientras que al principio de esta historia, digamos, las sociedades humanas se asentaban en un universo natural que no habían creado y que miraban con admiración y con temor también. Hoy en día prácticamente no hay recodo, esquina del mundo donde el hombre no haya metido la mano. Y en la medida en que la naturaleza hoy forma parte de la polis y no como hace 25 siglos, la polis formaba parte de la naturaleza, entonces la naturaleza se vuelve un elemento que se integra en lo político, es decir, cuyo destino, cuyos avatares, cuyo desarrollo depende en gran medida de nuestras decisiones. Y estas pues pueden ser buenas o malas, atinadas o desatinadas, correctas o incorrectas. Emerge pues, cuando reparamos en esta inversión que ha señalado un filósofo español llamado Alfredo Marcos, emerge la idea de que los seres humanos somos responsables de lo que le sucede al ambiente. Pero también emerge esta idea de la responsabilidad en tercer lugar cuando nos percatamos de que hoy todo mezcla, como no ocurrió en otro tiempo de la historia occidental, hoy todo mezcla lo natural con lo artificial. Si antes lo natural y lo artificial parecían ser universos perfectamente separables y separados, no tenemos más que pensar hoy en los animales del zoológico, en los cultivos que son siempre producto de selección o de selecciones sucesivas hechas a través de generaciones, en las líneas de producción animal, en los seres vivos artificiales, en las reservas ecológicas que son, digamos, los espacios de naturaleza que todavía logramos preservar en alguna medida. Esas reservas ecológicas en realidad están administradas por seres humanos, tienen límites y formas que les han impuesto los seres humanos, se conducen de acuerdo con políticas diseñadas por seres humanos y las poblaciones, por ejemplo, de seres vivos que los habitan están pues determinadas por decisiones humanas, la alimentación de esos seres vivos también depende de decisiones humanas. Vaya, es difícil encontrar algo que sea plenamente natural en estos tiempos. El grado de artificialidad de lo natural, que cada vez es más amplio, entonces nos habla de nuestra responsabilidad al respecto. Bueno, ahora quiero referirme al despertar del ambientalismo. En el siglo XIX se da en Europa principalmente, pero no exclusivamente, una reacción a la ilustración del siglo XVIII, una reacción que deplora, digamos, lo que consideró excesos de racionalismo, de cientificismo, de materialismo, en fin. Muchas de estas reacciones modelaron el romanticismo europeo. Sin embargo, en Europa,
ese romanticismo no tocó a fondo actitudes, ideales, valores, estilos de vida. En los Estados Unidos lo hizo con algo más de profundidad, en cambio. Podemos pensar en Ralph Waldo Emerson, en Henry David Thoreau, sobre todo, el autor de Walden, aquel famoso libro que lleva el título de una laguna a cuya costa Thoreau se fue a vivir algo más de 2 años, lejos de la civilización, lejos de los seres humanos. Dice al principio del libro, que así se titula Walden, que Thoreau escribió rescatando su experiencia en la laguna Walden. Dice él: fui a los bosques porque quería vivir solo, de una manera reflexiva, para afrontar los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender de ella lo que tenía que enseñarme, y no descubrir a la hora de la muerte que no había vivido. Quería vivir, pues, profundamente y extraer de la vida toda la médula, vivir de una forma tan intensa y espartana que pudiese prescindir de lo que no era vida. Y esta es una visión ciertamente romántica de la naturaleza, que se explica, digamos, por el ambiente intelectual, por la atmósfera de ideas que se respiraba en aquel momento, pero que decía, caló con mayor profundidad en los Estados Unidos. Ahora, hay también en el siglo XIX, digamos, epígonos, seguidores de la Ilustración, que abogan por la conservación. Gifford Pinchot, por ejemplo, el primer director del Servicio Forestal en los Estados Unidos, era un protoconservacionista, digamos, pero él sí conservaba un gran respeto por la Ilustración y pensaba que la conservación de la naturaleza tenía que apoyarse en la ciencia. Bueno, si seguimos recorriendo, digamos, la prehistoria del ambientalismo, entonces tenemos que llegar a Aldo Leopold, que fusiona ambas tendencias, un poco este romanticismo estilo Thoreau con digamos, la confianza en la ciencia de Pinchot. Él mismo es ecólogo, es científico, y aunque parcialmente ignorado durante algún tiempo, el libro principal de Aldo Leopold, que se llama Un año en County Sand, se publica en 1949, un año después de la muerte de Leopold, recibe a la postre la dignidad, digamos, muy alta de ser visto como una suerte de Biblia del ambientalismo. A partir, sobre todo, de su propuesta de una ética de la tierra, para la cual, o según la cual, el hombre tiene que dejar de ser conquistador y convertirse en ciudadano en el planeta. Lo central de su alegato apunta a una visión del ser humano como integrante de una comunidad de partes interdependientes. Dice una frase multicitada de Leopold: la ética de la tierra simplemente ensancha las fronteras de la comunidad a fin de incluir la ética. Estamos hablando de la ética, que normalmente se ocupa de prescribir reglas de conducta a una comunidad, y aquí, dice Leopold, hay que ensanchar las fronteras de esa comunidad para incluir a los suelos, al agua, a las plantas y a los animales, o genéricamente a la tierra. Esta es la ética de la tierra. Dice otra parte de Leopold: algo es correcto, éticamente correcto, cuando tiende a conservar la integridad, la belleza y la estabilidad de la comunidad biótica. Si tiende a lo contrario, es incorrecto. Bueno, termino con esta suerte de prehistoria del ambientalismo, refiriéndome a Rachel Carson.
Rachel Carson, una bióloga, que en 1962 publicó su libro más exitoso y luego aclamado al principio, incluso combatido por algunos intereses industriales y capitalistas, su libro La primavera silenciosa. Con ese libro, que le ha dado el carácter casi de ser reconocida como fundadora del ambientalismo moderno, Rachel Carson logra conmover con su denuncia del abuso de químicos en la agricultura y la industria, un abuso que envenenaba la vida silvestre y provocaba cáncer y defectos de nacimiento en seres humanos. Insistió Carson en que el hombre es parte de la naturaleza y que no hay mayor arrogancia que pretender controlarla. Carson, en fin, protagonizó uno de los capítulos heroicos de la historia de la conservación, porque tuvo que enfrentar y resistir la intensa campaña en su contra, pagada por la poderosísima industria química y las agroindustrias de su tiempo. Estamos hablando de principios de la década de los 60 en el siglo XX. En fin, tal vez antes de abandonar esta, digamos, prehistoria, tenemos que hacer mención, al menos, mención rápida, del intenso debate que suscitaron dos artículos, dos publicaciones que aparecieron en la revista Science, también en la década de 1960. Hacia 1967, Lynn White Jr. publica un artículo llamado Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica, en el cual responsabiliza directamente a la ideología, podríamos decir, y a la teología judeocristiana, que parece autorizar la depredación de la naturaleza por parte de un ser humano hecho a imagen de Dios, y que se convierte en rey y señor del planeta. Y la otra publicación digna de mencionarse también en los 60, hacia 1969, fue un artículo en que Garrett Hardin, un agrónomo y científico de no muy buena reputación, por cierto, porque parece que era supremacista también, pero plantea en un artículo que se vuelve enormemente polémico en la época, lo que él llama la tragedia de los bienes colectivos. Es decir, cómo si un pastizal, digamos, es compartido por varios pastores que llevan ahí a sus animales, cómo cada uno de estos pastores, buscando su progreso individual, su progreso económico personal, puede ir poblando cada vez de más y más animales el pastizal, que finalmente es una demarcación finita y que acaba por agotarse y por perjudicar el interés de quienes durante cierto tiempo pueden medrar, pueden progresar sirviéndose de ese recurso natural, pero que después, aunque podían haberlo sabido desde el principio, acaban viendo arruinada su economía por buscar el progreso económico sin previsión alguna. Bueno, en la década de los 60 se da lo que yo podría llamar una generalización de la conciencia de que los seres humanos enfrentan ya en ese entonces una crisis ambiental. Esta toma de conciencia se produce... Se apagó su video. Muchas gracias. Sí, ya estamos otra vez. Gracias. Esta toma de conciencia se produce, diríamos, en oleadas. Hay una primera oleada de la crisis ambiental que se manifiesta porque la gente advierte que los ríos se han convertido en cloacas al aire libre. La atmósfera se encuentra atestada ya de gases tóxicos, los suelos se erosionan
con más rapidez de lo que pueden regenerarse. Lo que antes era vida, de pronto aparece cubierto de hierro y cemento, y las toxinas agrícolas aparecen incluso en la leche materna y en los huevos de las aves de presa. Se hace evidente, pues, una mala adaptación al entorno de la civilización tecnológica. Y puesto que las soluciones de ingeniería solo parecen empeorar las cosas, según el punto de vista de algunos críticos de la época, entonces surge la sospecha de que no se requiere nueva tecnología para contender con los problemas, sino más bien nuevas actitudes, nuevos valores, nuevas formas de vida. Es decir, se sospecha por primera vez que la salida a la crisis no es técnica o científica, sino filosófica. Se produjeron, desde luego, algunas respuestas al momento y en los años siguientes, legislaciones proteccionistas, limpieza de aguas y carreteras, se impone la obligación de realizar estudios de impacto ambiental antes de hacer obras, etcétera. No parece ser suficiente a la vista de lo que después supimos. Hay que tener en cuenta entonces que estamos en la frontera de los años 60 a 70 y es precisamente en los años 70 cuando hacen su aparición los movimientos ambientalistas, ya no pronunciamientos de científicos, de ecólogos, de intelectuales, en fin, señalados, sino movimientos que aglutinan a muchos ambientalistas que están convencidos de que lo que se requiere es una acción directa. En 1971 se forma Greenpeace, conocida en el mundo entero. En 1979 aparece Earth First, es decir, un movimiento creado en los Estados Unidos que toma el nombre de La Tierra es Primero, o Primero la Tierra. En España, en 1979, aparecen los Amigos de la Tierra. En fin, en los 70 cunde el activismo ecológico. Otra vez apareció. Otra vez sí, lo estoy percibiendo. Parece muy sensible esta. Computadora. Perdonen. En la misma década de los 70 asistimos a los hitos fundacionales, diría yo, de la ética ambiental. El año de 1973 es el año seminal para la ética ambiental. Ocurren tres cosas muy importantes en ese año. Primero, Arne Næss, el filósofo noruego pues más insigne, más conocido, más distinguido seguramente, publica un artículo suyo titulado Lo superficial y lo profundo. Lo superficial y lo profundo. El movimiento ecológico de largo alcance. Este es el título. Lo superficial y lo profundo, el movimiento ecológico de largo alcance, donde Næss critica a los ecólogos, que no necesariamente ecologistas, solo ecólogos, quienes tienen esa profesión, que ponen su ciencia al mismo nivel que las demás ciencias de la Tierra, dice él. A Arne Næss le parece que la ecología debe tener un estatus especial. Estos ecólogos criticados por él ponen su ciencia al mismo nivel que las demás ciencias de la Tierra, la oceanografía, la meteorología, la geodesia, etcétera, y sobre todo al servicio de la manipulación del entorno. Si acaso para evitar efectos colaterales demasiado graves en el empeño de conquistar la naturaleza. Para él, el objetivo de la ecología no puede ser suavizar los problemas,
y filtrar sus consecuencias de tal manera que salgan unos seres humanos favorecidos y otros todo lo contrario. El objetivo de la ecología superficial, según Arnenez, no era otro que abonar a la salud y la opulencia de los habitantes de los países desarrollados. Otro hito del mismo año, 1973, es la publicación de Richard Rothley, un filósofo australiano, en un congreso en Europa, la publicación, primero la exposición de una ponencia que titula con una pregunta: ¿se requiere una nueva ética, una ética ambiental? Esta es la pregunta de Rothley y afirma en aquella ponencia: si Leopold tiene razón, lo que se requiere es un cambio de ética, un cambio en actitudes, en apreciaciones y valoraciones. Los hombres no se sienten moralmente avergonzados, acota Rothley, no se sienten moralmente avergonzados cuando maltratan la tierra, extrayendo de ella todo lo que ésta dé, y luego la abandonan, y no se considera, nadie considera que tal conducta sea una interferencia, ni suscita esa conducta la indignación moral de los demás. En fin, entonces aquí ya hay un primer apunte acerca de que podría ser necesaria una ética que no la ética que la humanidad occidental ha cultivado por 2500 años, sino una nueva ética, una ética ambiental. Arnenez nos habla de la distinción entre atacar los problemas en la superficie y atacarlas en lo profundo. Y Peter Singer, otro distinguido filósofo de la moral australiano, publica su libro Liberación Animal en aquel año. En ese libro intenta derivar derechos para los seres vivos no humanos a partir de principios utilitaristas. Es decir, intenta diseñar una ética que contribuya a suprimir el sufrimiento no solamente de los seres humanos, sino de los animales no humanos también en la Tierra. Bueno, esa es la eclosión de la ética ambiental. 1973 es el año seminal, decía, pero tiene esos antecedentes a los que me refería. Hay una segunda oleada de la generalización, digamos, de la conciencia de que hay una crisis ambiental. Esto ocurre en los 80s. En los 80s, en los Estados Unidos, estamos en la era de Ronald Reagan. Es la era de la desregulación económica, característica de aquel régimen. Reagan se reelige y consigue estar en el poder durante 8 años, y de hecho, después de él, todavía su vicepresidente, George Bush, padre, le da continuidad en gran medida a sus políticas. Bueno, esa desregulación muy amplia de la actividad económica acarrea, desde luego, complicaciones ambientales. Los gases de efecto invernadero producen ya un calentamiento del globo palpable, y este anuncia catástrofes. Los científicos alertan acerca de que en la estratosfera se advierte un enorme boquete en la capa de ozono, aquel que estudió Mario Molina y por lo cual obtuvo el premio Nobel. También se esperan consecuencias indeseables de que los rayos solares puedan transitar sin ser filtrados en una parte de la estratosfera. Se divulgan entonces también datos inauditos sobre la destrucción masiva de los bosques tropicales, que son hábitat, asiento de la mitad de las especies vivas del planeta. Edward Wilson, una voz muy autorizada, un entomólogo de Harvard, uno de los biólogos más ilustres de nuestro tiempo, afirma
que cada día podrían estar desapareciendo alrededor de 100 especies. Estamos hablando de la década de los 80. Esto no se ha modificado, sino que se ha agudizado a 40 años de distancia. Podrían estar desapareciendo alrededor de 100 especies en un empobrecimiento biológico, él lo llama biocidio, que será la locura que menos nos perdonará la posteridad, dice Wilson. En fin, para resumir, un historiador, Roderick Nash, declara en 1983 que la clave frente a todo este desafío, la clave está en las ideas. Las máquinas, dice Nash, después de todo, solo son agentes de un conjunto de preceptos éticos. Solo son manipuladas por seres humanos que tienen ciertos valores, ciertas creencias y ciertos ideales y conceptos en la cabeza. El tipo más grave de polución mental, de polución, según Nash, es ya mental. Es mental, es de ideas. La reforma ambiental, pues, depende en última instancia de un cambio de valores, según él. Muy bien, pero disponemos de una ética que configura, digamos, una tradición respetable que ha evolucionado en Occidente por, ya lo he dicho, alrededor de 25 siglos, y tenemos que preguntarnos si es posible echar mano de esa ética para mejorar nuestra convivencia, ya no solo entre los seres humanos, sino nuestra convivencia con los seres no humanos que también habitan el planeta. Pues bien, la ética occidental tradicional, siguiendo la orientación marcada por Sócrates y por toda la filosofía clásica desde la antigüedad, restringe su atención al mundo humano. Por lo general, griegos y romanos se sentían menos atraídos por los sistemas naturales que por la vida política, y puesto que se concebían a sí mismos como parte de un universo que los rebasaba y acerca de cuyo funcionamiento poco o nada podían disponer, entonces el entorno natural no suscitaba en ellos un impulso ético, si bien conservaba, digamos, la capacidad de inspirarles una conducta suficientemente apropiada. En efecto, las grandes pesquisas, las grandes investigaciones de la ética se han dirigido durante la historia a esclarecer su propio origen, el origen de la ética, y explicarse la ética a sí misma. Así, por ejemplo, yo que sé, con inspiración contractualista se ha propuesto que la pertinencia de una ética es producto, digamos, de un egoísmo inteligente, ¿no? De un egoísmo que, sin dejar de ser tal, nos revela que nos conviene establecer reglas de convivencia que nos reporten una ganancia mayor que la libertad que perdemos al aceptarlas y obedecerlas. O bien, puede la ética reflexionar sobre su propia razón de ser, preguntándose si no debería ser más bien una suerte de extensión de los principios que guían y cohesionan la vida de la familia o de la comunidad. Bueno, estos son problemas que la ética ha afrontado, a los que les ha dado vueltas a lo largo de la historia. Otros grandes problemas que la han ocupado tienen que ver con la búsqueda de un fundamento último de nuestros juicios morales. Y se puede proponer entonces que ese fundamento es el sentimiento, como en Hume, o que ese fundamento está en la razón pura práctica, como en Kant, por ejemplo. Pero entonces se busca o el origen de la ética, o se busca el fundamento de la ética, o
se pregunta la ética por el propósito último y general que justifique, que le dé sentido a los numerosos deberes y prohibiciones que suelen desprenderse de ella. Y así se puede apelar a la utilidad, como en John Stuart Mill, o se puede apelar a la felicidad y a la excelencia, como en Aristóteles. En fin, se trata de una muy luenga historia donde no aparece la naturaleza. La naturaleza no aparece en el radar de la ética en 25 siglos y aún menos como objeto de responsabilidad. Como hemos visto, solo aparece en la ética propiamente dicha en 1973, muy recientemente. Ahora, la ética tradicional existe de todas maneras en este momento y se siente desde luego interpelada por el debate que se hace público, que se plantea en todos los foros y por la gravedad y la omnipresencia de los problemas ambientales. ¿Y cuál es la reacción que tiene la ética tradicional? Pues es una reacción más bien de tintes conservadores. El consenso en esta tendencia es que no hay razones suficientes para demandar una ética nueva. John Passmore, por ejemplo, en 1974, insistía en que la codicia y la estrechez de miras son las fuentes principales de los desastres ecológicos. Y añadía, no hay ninguna novedad en la opinión de que la codicia es mala. Tampoco es necesaria una nueva ética que venga y nos lo diga. William Frankena, otro distinguido exponente, digamos, del homocentrismo o antropocentrismo, de la ética tradicional en este debate, William Frankena sostenía que la ética tradicional es satisfactoria como base para conducir nuestra vida en el mundo y que solo debemos asegurarnos de ser bastantes los seres humanos que vivimos de acuerdo con ella el tiempo suficiente. Es decir, no necesitamos una nueva ética, sino solo mayor dedicación moral a la ética tradicional, según su punto de vista. Puedo traer a colación también aquí a Brian Norton, quien opinaba que las políticas ambientales basadas en un antropocentrismo, digamos, reformado, un poco amplio, serían indistinguibles, serían las mismas políticas ambientales que aquellas que se pueden diseñar apoyándose en, dice él, en la problemática noción de valor intrínseco que constituye, diría yo, el corazón, el núcleo de la ética ambiental. Esta noción de valor intrínseco a la que me voy a referir un poco más adelante. Bueno, esta es la posición del homocentrismo o antropocentrismo, si se quiere. Hay otra postura que se resiste a una ética ambiental, a una ética nueva. Es la ecología profunda de Arnenez, del cual hablé hace unos minutos. En términos generales, digamos, la gran objeción contra el antropocentrismo es que la respuesta que da a la crisis se queda corta, que su respuesta no conduce a una ética para el ambiente, sino, en el mejor de los casos, a una ética de la administración de recursos. Esta es justo la idea de la ecología superficial que había planteado o había puesto a circular Arnenez. Dice él, la respuesta superficial puede atender las aspiraciones de los humanos, generalmente de los más ricos, claro, pero no las necesidades de las especies no humanas y de los ecosistemas naturales. La ecología de Arnenez, entonces, que él llama también ecosofía, no solo proponía medidas más profundas, restringir el crecimiento económico, desalentar el consumo,
planificar con la idea de que los recursos son limitados y, en fin, poner al hombre al servicio de la tierra y no la tierra al servicio del hombre. No solo proponía medidas que él llamaba profundas, en contraste con las superficiales. En el fondo, lo que buscaba Arne Næss, digo buscaba porque falleció hace algunos años, era una transformación que realmente haría inútil toda consideración ética, que haría inútil una teoría ética, pues su verdadero objetivo era de carácter metafísico. La ecología profunda sostiene que la forma general de una exigencia moral siempre se ajusta a este esquema, al esquema que dice, este yo particular, este individuo particular debe respetar a estas otras entidades y tratarlas como lo manda la teoría ética. Es decir, hay una distinción entre el individuo que debe escuchar el llamado de la ética y el objeto sobre el cual ejerce su acción o su actividad. La ecosofía, en cambio, la ecología profunda, postula que una autoconciencia madura ha de procurar expandirse hasta abarcar la totalidad simbiótica integrada. Es decir, que el yo del individuo, si éste madura y es consciente de su posición en el mundo, tiene que ser concebido no como ese individuo que se encuentra dentro de los límites que nos pone nuestra propia piel y nuestras ropas, sino de una manera amplia, expansiva, hasta confundirnos con el ecosistema que nos contiene. Si alcanzamos, mediante una reforma de nuestra propia mentalidad, digamos, un yo de este otro tipo, una identificación de esta clase con la totalidad a la que pertenecemos, si alcanzamos una identificación así, entonces la conservación ya no se vuelve una cuestión de tú debes dar a las entidades naturales este o aquel trato, no, sino se vuelve la conservación una cuestión de amor a uno mismo y de interés propio. Es mi propio yo expandido el que está en juego. Es fácil que yo no sienta la carga de la obligación moral. Es en realidad fácil eliminar la idea de obligación moral del trato que yo me dispenso a mí mismo. En fin, hay una tendencia más que quiero mencionar aquí que se resiste a la ética ambiental, igual que la ecología profunda, igual que la ética tradicional o antropocéntrica. Esta otra tendencia es el ecofeminismo. Para el feminismo ecológico, el patriarcado es la fuente de la dominación de la naturaleza, como es también la fuente de dominación de las mujeres. Ciertamente, para el caso de la crisis ambiental, un feminismo liberal aboga por mejor ciencia, por leyes más restrictivas, por más conservación, digamos. Estas son, desde un punto de vista de feminista liberal, las medidas adecuadas para lidiar con las afectaciones a la naturaleza. Son las medidas que Arne Næss llamaría superficiales. Esta es la tendencia del feminismo liberal. En cambio, hay un feminismo radical, un feminismo que ve un paralelismo completo entre la relación jerárquica hombre-mujer y la relación de dominio cultura-naturaleza. El objetivo, desde esta perspectiva, más que dar una batalla filosófico-moral, entonces consiste en ¿qué? En subvertir, en trastocar un orden social donde los valores androcéntricos, que no antropocéntricos, androcéntricos, los valores masculinos, se hayan institucionalizado. Porque son esos valores los que inspiran y determinan la subordinación
tanto de las mujeres como de la naturaleza. Y los que hacen posible, que mujeres y naturaleza sean tratadas como simples recursos a disposición de los deseos masculinos. Bueno, esta resistencia, digamos, se da contra el trasfondo del desarrollo de una ética ambiental que quiero exponer aquí de manera esquemática, apoyándome en uno de los filósofos más distinguidos que representan esta tendencia, que es Bert Kalikot. La ética ambiental, como la ve Kalikot, como la ve la mayoría de los eticistas que participan de esta línea de pensamiento, la ética ambiental insiste en que la ecología científica tiene que desempeñar un papel crucial en la creación de una relación, digamos, más armoniosa, mejor avenida entre humanos y naturaleza. Por tanto, la crítica principal de la ética ambiental, al estilo de Kalikot, al antropocentrismo, es que los apologistas del antropocentrismo parecen ecológicamente ignorantes. Dice Kalikot, para ellos, la ecología solo complica la interacción entre humanos, tanto en el presente como a través de las generaciones, pero no transforma nuestra idea de la naturaleza ni nuestra idea de lo que significa ser humanos. En ese sentido es insuficiente. Con una inspiración similar, Kalikot hace una evaluación de la ecosofía, de la ecología profunda. En este caso, el diagnóstico de Kalikot no es de déficit de inteligencia ecológica o información ecológica, sino de exceso. Aquí hay un exceso porque, según él, la ecología profunda comete el pecado de llevar a un extremo inadmisible la lección ecológica de la interdependencia y el carácter relacional de los seres vivos. Esta es una lección, efectivamente, que nos da la ecología, pero que la ecosofía, la orientación de la ecología profunda, toma y lleva hacia un holismo desmesurado, hacia un holismo desmedido, dice Kalikot. A ver, el mundo visto a través de los lentes de la ecología científica, no hay duda, es un continuo unificado, total y sistémicamente. Hay una continuidad entre el individuo y la totalidad biológica que lo rodea. Esta es una lección de la ecología, pero la ecología revela, dice Kalikot, una unidad diferenciada. Hay una unidad, sí, pero diferenciada, no homogénea. La ecología profunda aspira a suprimir la distinción entre individuo y totalidad. Inspirada, como el propio Arne Næss en su momento llegó a declarar, incluso en la filosofía hinduista, en aquella conclusión, digamos, del Vedanta, del fin del Veda, según la cual el alma individual y el alma cósmica son, en realidad, la misma cosa. Bueno, dice Kalikot, esto no es consistente con la enseñanza de la ecología moderna y en particular con una lección de diferenciación que nos da la genética de nuestro tiempo. Si la evolución
como nos la presenta la biología de hoy, nos habla de que estamos emparentados y de que vivimos como parte de un continuo con el resto de la naturaleza, la genética nos dice en buena medida lo contrario. Nos ayuda a distinguirnos unas entidades de otras, por más que todas pertenezcamos a la misma totalidad biológica. En fin, en cuanto al discurso ecofeminista, Callicott impugna la pretensión de que la teorización totalizadora de la que hablan las feministas, dicen ellas que esta es típicamente masculina y que la teorización, que es, según el feminismo, típicamente masculina, es también un medio para racionalizar la colonización del otro, para dominar al otro mujer, al otro naturaleza, al otro extranjero, al otro migrante, etc. Bueno, Callicott se niega a aceptar, digamos, la muy posmoderna fragmentación de un mundo atestado de diferencias y reivindica la teorización que aspira a la verdad universal en los términos típicamente modernos en filosofía. La teorización que aspira a una verdad universal a través de la crítica y la evidencia. Y no ve Callicott por qué habría que aceptar esa digamos, profesión de fe que él declara presenta sesgos de género. Si las mujeres mantienen su predilección por lo situacional, por lo particular, por lo inmediato, por relatar historias, frente a la predilección supuestamente masculina por la teorización globalizadora, totalizadora y totalitaria, bueno, esto no elimina la necesidad de una teoría ética ambiental, dice Callicott. Bueno, estas son, digamos, las bases sobre las que Callicott pretende en buena medida criticar, descalificar a quienes buscan distanciarse de la ética ambiental, el ecofeminismo, la ecofilosofía, el homocentrismo, que se distancian de esta convicción de los filósofos morales ambientales que creen que es necesaria una nueva ética sobre nuevas bases. Pero del terreno ya propositivo, positivo, la ética ambiental ha querido contribuir a mejorar el trato humano a la naturaleza pensando en valores ambientales. Dado que está claro que la naturaleza, y subrayo este concepto que aquí estoy introduciendo, valores ambientales. Dado que está claro que la naturaleza es portadora de valores diversos, tiene valor utilitario, tiene valor estético, simbólico, epistemológico, de dominio, en fin, la naturaleza es portadora de valores diversos, entonces es pertinente preguntar si porta también un valor moral, a lo cual la ética ambiental se ha referido como un valor inherente o un valor intrínseco. Para la ética ambiental es vital fundamentar una respuesta afirmativa a la pregunta acerca de si la naturaleza tiene valor intrínseco, si tiene valor por sí misma. Lo contrario de tener valor intrínseco es tener valor para, es decir, para otro, es decir, tener valor instrumental. El concepto común de la naturaleza entre los seres humanos, todavía a estas alturas, es la idea de que la naturaleza constituye una reserva de recursos, de bienes y servicios posibles que están ahí para que los humanos nos sirvamos de ello. Que no tiene otro valor la naturaleza que los bienes que nos pueda aportar, las satisfacciones que nos pueda dar el utilizarla, que no tiene pues un valor en sí, un valor intrínseco. La ética ambiental ha intentado fundamentar un trato diferente a la naturaleza
en la postulación de un valor inherente o intrínseco de los entes naturales. Se puede tener una idea muy comprensiva de lo que ha sido la ética ambiental si pensamos en el esfuerzo de crear una teoría del valor moral, que fundamente la atribución de un valor intrínseco a los entes naturales y que sirva de base a una teoría del deber, pues consecuente con los resultados de aquella, ¿no? Es decir, podemos hacernos una imagen global de la ética ambiental y sus ciclos de desarrollo si pensamos en que fundamentalmente se ha centrado en este empeño de dotar, de convencernos más bien, de que la naturaleza está dotada de un valor intrínseco. Y si esto llega a demostrarse, entonces, puesto que le atribuiremos ese valor, tenemos un deber, el deber de proteger lo que consideramos valioso. Este es el empeño que le ha dado sentido y que explica, decía hace un momento, los ciclos de desarrollo de la ética ambiental. Es posible englobar, y además es didáctico englobar, las diversas fases por las que ha pasado la ética ambiental, digamos, según ha ido creciendo el espacio de la relevancia moral. Ya decía yo que la ética tradicional considera como moralmente relevantes solo a los seres humanos. Y esto ha ocurrido por 25 siglos. La ética ambiental ha procurado ensanchar el espacio de la consideración moral o de la relevancia moral para darle cabida a nuevas entidades, a entidades que participen, digamos, de los mismos privilegios que la ética concede a los seres humanos. Hay que recordar aquí que Kant, en su formulación del imperativo categórico, en la segunda fórmula del imperativo categórico, insistió en que no era digno de aprobarse moralmente que tratásemos a nuestros semejantes como simples medios para nuestros fines. Debíamos tratarlos como fines en sí mismos. Es decir, está allí Kant suponiendo esta distinción entre valor instrumental, que sería el que les atribuimos cuando nos permitimos servirnos de ellos para nuestros fines, y valor intrínseco, que es el valor que les atribuimos a los seres humanos cuando sostenemos que su integridad y su bienestar nos imponen un límite a lo que podemos hacer en relación con ellos, en relación con el trato que les dispensamos. Bueno, si incluimos, este es el razonamiento, pues, de la ética ambiental. Si incluimos dentro del espacio de los seres moralmente relevantes, de los que tienen valor inherente, si incluimos otros entes, entonces les daremos a esos otros entes el respeto y el trato digno que le damos o que por lo general le damos a nuestros propios semejantes. Y entonces el ser humano deja de ser el rey de la creación y se convierte en un ciudadano entre otros en el contexto amplio de la naturaleza. Aquí es donde la ética ambiental se pregunta, bueno, ¿cuáles son esos otros seres que van a integrarse al espacio moral hasta ahora solo ocupado privilegiadamente por los seres humanos? ¿Cuáles son esos otros? ¿Qué seres son valiosos en sí mismos? Y luego ese valor que podamos atribuirle a otros entes naturales, ¿cómo se distribuye ese valor entre sus portadores?
se distribuye de manera uniforme, todos valen lo mismo, o hay diferencias de grado. Y por otro lado, nuestra teoría ética nos dará dispensas, es decir, nos permitirá hacer excepciones, ¿y sobre qué bases? Estas son las preguntas que han ocupado mayormente el esfuerzo de la ética ambiental a partir de la década de los 70. El primer paso que se da para expander, para ensanchar el círculo de la relevancia moral, lo dan Tom Regan y Peter Singer cuando trastocan, digamos, el homocentrismo tradicional dominante en la ética para proponer ahora un zoocentrismo, es decir, una ética que le confiere relevancia moral no solo a los seres humanos, sino también a algunos animales no humanos, a los animales sensibles, dice Peter Singer. Este es el primer paso, digamos, en la expansión del espacio moral. Una segunda etapa, estoy tratando de ser esquemático para no extenderme demasiado, una segunda etapa se produce cuando los filósofos se dan cuenta de que en realidad entre las especies inferiores que habían quedado fuera de ese primer ensanchamiento del espacio moral estaban las plantas, y que en la destrucción de especies las plantas están entre las especies que llevan la peor parte. Así que aparece una perspectiva ya no zoocéntrica, ya no centrada en los animales sensibles, lo cual incluye a los seres humanos, pero también, por ejemplo, a los mamíferos y quizá a todos los vertebrados. Ya no ni homocéntrica ni zoocéntrica, sino ahora se llama biocéntrica. Es decir, se introduce, se hace un espacio para todos los seres vivos que tienen derecho a participar de los privilegios de la consideración moral solo por el hecho de ser vivos. Esto no fue suficiente tampoco. Los filósofos ambientales se dan cuenta que a partir de la segunda oleada de la crisis ambiental, es evidente que son las entidades colectivas, las especies e incluso los ecosistemas, los que auténticamente merecen la atención de la ética ambiental y que se tiene que dar todavía un paso más lejos para darle cabida a toda la matriz de la vida del planeta, es decir, a la biosfera completa. Este último paso que da la ética ambiental se llama ecocentrista, y entre sus representantes más insignes podemos mencionar, yo que sé, a Holmes Rolston III y al propio Bert Callicott, al que me he referido antes. En el tránsito o en el ascenso del homocentrismo al zoocentrismo y del zoocentrismo al biocentrismo, hay, diríamos, un cambio cuantitativo en el enfoque ético de la relevancia moral. En cambio, en el último paso, en el paso del biocentrismo al ecocentrismo,
el cambio ya no es simplemente cuantitativo, no estamos metiendo en el círculo de la moralidad simplemente a más individuos, estamos introduciendo individuos de otra naturaleza. En realidad, dije mal, no son individuos, estamos introduciendo colectividades, clases de cosas, especies, incluso complejos sistémicos, como son los ecosistemas. Recordemos aquí nuevamente la frase de Aldo Leopold. La ética de la tierra simplemente ensancha las fronteras de la comunidad a fin de incluir a los suelos, al agua, a las plantas y a los animales. Dicho genéricamente, a fin de incluir a la tierra. El paso, digamos, al ecocentrismo que se da en el desarrollo de la ética ambiental es el paso, digamos, hacia la concreción en el ámbito de la ética ambiental de la ética de la tierra anunciada en los 40 por Aldo Leopold. Y es que el enfoque individualista que prevalecía, aunque digamos, en anillos de comprensión de seres vivos cada vez más amplios, el enfoque individualista no está en condiciones realmente de habérselas, de enfrentar los focos principales de la crisis ambiental, que como decía hace un momento, son ya en estos momentos colectivos, son sistémicos, porque ningún miembro de la biota tiene la capacidad de afectar la vida en general. Eso hace, en realidad, inviables las éticas individualistas. Si hoy en día una de nuestras mayores preocupaciones es lo que Wilson llamó biocidio y otros han llamado ecocidio, que es la desaparición de sistemas completos de vida sobre de la faz de la Tierra, entonces una ética, una teoría ética adecuada, como la llamaría Callicott, es decir, adecuada que aborde los problemas que auténticamente nos preocupan, debería trascender el enfoque individualista para adoptar un enfoque ecocéntrico. Un enfoque ecocéntrico. Bueno, estoy cerca de terminar con mi exposición. Quiero decir que a la ética ambiental se le han hecho algunas críticas. Yo destacaría entre las críticas que como ética aplicada que es, ha recibido, digamos, ataques desde el bando o desde la trinchera de la filosofía práctica. Son cosas parecidas, pero son diferentes, la filosofía práctica y la ética aplicada. Desde el bando de la filosofía práctica se ha dicho que la ética ambiental ha invertido demasiada energía en la reflexión especulativa y que lo verdaderamente urgente es poner el acento en discernir los medios prácticos, las medidas concretas que en los plazos más breves posibles arrojen resultados tangibles en materia de mejoramiento del entorno natural. Este sentimiento de urgencia se ha traducido en un rechazo de la ética ambiental académica y de su obstinación en fundamentar la noción de valor inherente. El pragmatismo ambiental, por ejemplo, que en buena medida se convierte en la plataforma desde la que se lanza esta crítica, el pragmatismo ambiental se muestra indiferente a las discusiones de la ética ambiental y exige abordar problemas conectados directamente con la administración de recursos o con la definición y aplicación de políticas en contextos de multiplicidad de opiniones o de complejidad de intereses. El pragmatismo ambiental, en fin,
quiere pasar a la acción concreta y abandonar el exceso de reflexión especulativa, digamos, ¿no? Con un espíritu similar, pero en una dirección en realidad bastante opuesta, aparece la ética de la virtud. La ética de la virtud inspirada en Leopold y Carson, en Thoreau, para mencionar autores que ya traté en esta charla. La ética de la virtud, que también se inspira en MacIntyre y en Aristóteles, y que intenta combinar, digamos, el empeño conservacionista con el esfuerzo por desarrollar lo mejor del ser humano. Conjugando, digamos, la preocupación cristiana por los miembros más desfavorecidos de la sociedad con la promoción de los derechos humanos, pero también con la aspiración al florecimiento y la excelencia del individuo. Es decir, busca conjugar una ética de corte aristotélico con lo mejor que nos pueda legar la ética moderna tipo Kant. La ética de la virtud no tiene, en este sentido, empacho en rescatar de la ética tradicional la ponderación del interés propio, siempre y cuando, digamos, se trate, diría la ética de la virtud, de un interés bien entendido. Yo quería, antes, digamos, de cerrar mi exposición, tal vez dejar sobre la mesa 2 o 3 ideas a manera de conclusión. Diría, en primer término, que la nueva cultura ambiental, con estas ideas de trasfondo que he tratado de exponerles aquí, la nueva cultura ambiental tiene que distanciarse del antropocentrismo que permea la mentalidad de la mayoría de los seres humanos, desafortunadamente. En particular, es necesario entender que en la lucha contra la crisis ambiental, la ciencia y la técnica pueden y deben ser nuestros aliados, pero no podemos dejarlas actuar por ellas mismas. Más ciencia y más tecnología no resolverán los problemas por sí mismas. ¿Por qué? Porque lo que los seres humanos hacemos de la naturaleza y con la naturaleza depende de lo que pensamos de ella, de los valores que le atribuimos, del concepto que tenemos de nuestra posición en el contexto general de la naturaleza y de la relación armónica, de las posibilidades de llevar una relación armónica con ella. Esta es mi primera observación. La segunda, diría, es que la tecnología moderna y la ideología productivista que suele acompañarla, son señaladas a menudo como la causa humana de la crisis ambiental. Mi comentario es que solo son manifestación la tecnología y la ideología productivista de algo más difícil de ver, de las relaciones sociales. Si la relación humana con el ambiente se puede desglosar en 3 capítulos, digamos, en 3 relaciones diferentes, diríamos, una es la relación con el medio abiótico, con los entes no vivos que pueblan la naturaleza. Otra es la relación de la especie humana con las demás especies. Pero hay una tercera relación que desde un punto de vista ecológico no suele ser tomada en cuenta. No puede, de hecho, ser tomada en cuenta. Y es la relación entre congéneres, entre individuos de la misma especie, entre los individuos de la vida humana. Las relaciones entre los seres humanos están siempre mediadas por relaciones sociales
de producción por relaciones económicas. Son estas las que condicionan nuestro comportamiento con el ambiente, es decir, las que condicionan las decisiones acerca de qué materiales vamos a usar para producir cualquier cosa que queramos producir, a qué ritmo vamos a producirlo, cómo distribuimos los productos, qué servicios vamos a extraer o no de la naturaleza, qué políticas ambientales diseñamos. Todo esto depende, en realidad, de relaciones sociales que son, en último término, relaciones políticas. Es un error pensar que se puede plantear la relación del hombre con la naturaleza como si los humanos conformáramos un bloque. No es así. Las sociedades humanas son sociedades donde los individuos ocupan posiciones diferentes, diferenciadas. Por eso, el análisis de la crisis ambiental no puede realizarse con el solo instrumental de la ecología, porque la ecología no considera las contradicciones inherentes a las sociedades humanas. Y mi última observación es pues la evocación de un comentario. El comentario que reiteradamente hacía un economista ya fallecido, inglés, que se llamaba Kenneth Boulding. Kenneth Boulding, como economista, solía distinguir entre la economía del cowboy y la economía del astronauta. La primera se basa en la pretensión de que los recursos de la Tierra son prácticamente inagotables. Los conceptos cruciales ahí son extensión, despreocupación, explotación, producción para disfrute humano. En el caso de la economía del astronauta, esta solo es viable cuando se tiene la conciencia de que toda actividad humana deja una huella ecológica de manera inevitable. Digo yo que la economía del astronauta, según el concepto de Boulding, ejemplifica a la perfección la conciencia, el tipo de conciencia que hoy necesitamos para afrontar los problemas ambientales. Con esto termino y agradezco su atención. Muchas gracias al maestro Jorge Isa, y comentaré algunas de las preguntas que han estado apareciendo en Facebook. Y bueno, en primer lugar, varias personas felicitan esta exposición y este recorrido que ha hecho sobre todos los actores y problemas de la ética ambiental, y solicitan si tiene algún texto de su autoría o alguna forma de comunicarse con usted, para hacer algunas preguntas a algunos de los y las participantes. En segundo lugar, doy pie a 3 preguntas por la brevedad del tiempo que tenemos. Dice Ariadna Garza Ortiz: ¿cuál sería la crítica general a la ética ambientalista? ¿Cuál es la principal deficiencia desde su punto de vista? ¿Las abordo una por una o todas? Como usted me indique. Bueno, a ver, bueno, primero, acerca de, antes de esta pregunta, digamos, la referencia bibliográfica que me pedían. Efectivamente, digamos, a la limón, con una filósofa, ex compañera mía de la Universidad Autónoma Metropolitana, en aquel entonces profesora Teresa Kwiatkowska, yo publiqué 2 volúmenes de un libro que puedo recomendar porque considero que tiene todavía bastante actualidad. Se llama Los caminos de la ética ambiental.
Los caminos de la ética ambiental, volumen 1, digamos, y volumen 2. Son antologías que contienen varios de los textos centrales que hoy mencioné o comenté apresuradamente, y que auténticamente podría decir que han hecho historia en el campo de la filosofía ambiental, y que están no solamente antologados, sino introducidos, presentados, y puestos en un contexto amplio en esos 2 volúmenes. Los caminos de la ética ambiental es un libro que les puedo recomendar a quienes se interesaron, como ya se dijo. Acerca de las limitaciones de la ética ambiental, una de las limitaciones que a menudo se señalan, la mencioné cuando hablé de las críticas, decía que la ética ambiental durante buena parte de su historia luce como una reflexión obsesionada en fundamentar la atribución de un valor inherente a la naturaleza o por lo menos a algunos entes naturales. Esa obsesión especulativa hace pensar que la ética ambiental quizá no tenga mucho que ofrecer a quienes están deseosos y necesitados de adoptar medidas concretas para resolver los problemas ambientales mismos. Quizá no tenga mucho que ofrecer mientras no resuelva sus propios problemas teóricos. De tal manera que a mí me parece que sería necesario encontrar algo así como un punto medio, una solución, se diría, de compromiso entre ese sentimiento de urgencia que activa, digamos, el pragmatismo ambiental al que me referí al final de esta charla, ese sentimiento de urgencia que privilegia la acción y que necesita ver resultados en el corto plazo, y por otro lado, el tratamiento de los problemas filosóficos de fundamentación, sin los cuales la acción sencillamente corre el riesgo. La acción precipitada, por más bien intencionada que sea, corre el riesgo de ser ciega y de descarrilarse. Yo diría que esta es una de las, no sé si críticas, sino recomendaciones sensatas que habría que hacer a la ética ambiental. Descender un poco de, digamos, de la especulación más abstracta sin abandonarla del todo, y tratar de incrustarse en el diseño, por ejemplo, de políticas concretas para atender problemas locales. Es una de las cosas que yo pensaría que puede hacer la ética ambiental. Otra es quizá abrir los ojos a mi última o a una de mis últimas observaciones, al hecho de que cuando la ética ambiental le busca nuevas aportaciones que se conformen como fuentes de inspiración para mejorar sus propios desarrollos teóricos, piensa la ética ambiental que esas nuevas aportaciones pueden provenir o deben provenir desde luego de la ciencia, ya no solo a estas alturas de la ciencia ecológica, sino también de otras ciencias como digamos, como la bioquímica y otras ciencias de la tierra.
Entonces, la ciencia debe ser uno de esos afluentes que desemboquen en la ética ambiental y que la nutran, que la enriquezcan, y eso lo tienen claro los eticistas ambientales. Algunos, además, recomiendan, o por lo menos están dispuestos a voltear la vista hacia, digamos, la sabiduría tradicional, la que se encuentra en múltiples pueblos, pueblos originarios de muchas regiones de nuestra América, por ejemplo, que a lo largo de los siglos han mostrado ser capaces de tener una relación armónica con la naturaleza. La sabiduría de esos pueblos originarios puede ser otro de los afluentes, junto con la aportación de las ciencias para darle, digamos, nueva fuerza, solidez y nuevas ideas a la ética ambiental. Pero hay quizá un afluente más al que la ética ambiental con frecuencia se mantiene sorda o cerrada, digamos, frente al cual mantiene una suerte de clausura. Y es esta observación mía de que los problemas que afronta la relación hombre-naturaleza no se pueden abordar sobre la suposición de que los seres humanos conformamos un bloque frente a otro bloque, que sería el de la naturaleza. En los seres humanos lo que hay son relaciones sociales diversas, conflictivas, y esas relaciones sociales que determinan posiciones sociales condicionan a su vez maneras de acercarse a la naturaleza, pero sobre todo de acercarse a ella para explotarla, para obtener de ella lo que necesitamos o lo que queremos. Mientras sigamos atentos a los efectos de la acción humana y no a las causas económicos sociales que explican nuestro comportamiento diferenciado hacia la naturaleza, estaremos evadiendo uno de los elementos centrales que hay que tener en cuenta para la solución. Diría yo esto sobre esa pregunta. Sí. Jesús Javier Briceño Pérez pregunta: ¿cuál sería la relación entre la pandemia actual y el daño ambiental? Bueno, yo creo, sobre esto uno podría extenderse mucho y quizá con poco fundamento, puesto que es algo que todavía tenemos, que todavía nos rodea, sobre lo cual no tenemos suficiente distancia. Lo que yo puedo decir es que no hay duda de que el surgimiento de esta pandemia nos habla de un mal avenimiento, de una relación conflictiva entre la humanidad y la naturaleza. Y que probablemente tendremos que prepararnos para enfrentar nuevas pandemias mientras siga habiendo una destrucción de selvas tropicales, de bosques, que obligue a los seres vivos que todavía pueblan la tierra y que no son humanos a habitar parches naturales, digamos, a habitar reductos cada vez más pequeños en los que se fuerza su convivencia con los seres humanos y el intercambio de toda clase de microbios y virus. Esta transmisión, digamos, de enfermedades tiene que ver con el hacinamiento en que tenemos a los animales en las granjas, por ejemplo, por razones económicas, y tiene que ver con el hacinamiento en el que no solamente los animales conviven entre sí, sino conviven también con los seres humanos. Creo que esto nos obliga a repensar
una vez más, si es viable, digamos, un futuro de salud, un futuro sano para la humanidad, cuando seguimos aspirando a explotar la naturaleza con criterios exclusivamente económicos. Debido a la cuestión del tiempo, no podremos dar lectura a todos los comentarios y preguntas, porque ahorita hay otras clases que tienen que tomar varios de los que están aquí presentes, y pues simplemente quisiera aprovechar este tiempo para agradecer al maestro Jorge Isa, profesor de la UAM Iztapalapa, su participación en esta charla sobre el tema de ética ambiental, y agradecer a cada una y uno de los asistentes en su participación, su asistencia, y confiamos que la lectura de este texto de los caminos de la ética ambiental del ponente, en este caso, permitan seguir reflexionando y pensando estos temas. A nombre del Programa Universitario de Bioética, agradecemos su asistencia y su participación. Los invitamos a la sesión del próximo martes y les deseamos un año lleno de salud para ustedes y sus seres queridos. Muchas gracias. Yo agradezco su atención y su asistencia y me disculpo por los errorcillos técnicos. Gracias.